Guillermo, ahora te traigo una de las preguntas que generan más dudas realmente en nuestros clientes, es precio. ¿Será que el precio que yo estoy colocando es el correcto? ¿Cuál debería ser el precio para mis reservas? Bueno, desde luego ya vimos ayer que esta es una de las cuestiones que más ampollas levantan, ¿no?, con los anfitriones. El chat estaba que, vamos, estaba casi prendido en fuego, ¿no? Y bueno, yo creo que es una de las preguntas que siempre, ¿no?, generan más dudas, y por eso quiero invitar al palco de hoy, en el Stage Up, a Emilio Torren, que es Account Executive de Beyond Pricing. Bienvenido, Emilio, al palco de Stage Up 2023. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Un placer. Saludos desde España. Un saludo, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, qué placer. Genial. La verdad que he visto la charla de Booking y muy interesante. Un poco de spoiler, pero todo bien. Ay, ay, es igual que yo, un poco de spoiler de vez en cuando, pero es bueno, ¿no? Para dejar el público intrigado. Yo sé que pues ahora traemos, pues tú nos traes bastante información que yo sé que el público ya está esperando. Y bueno, Emilio, me gustaría saber, y es una pregunta bien directa que sería para ti, ¿qué factores deben ser considerados en el momento de establecer el precio de una propiedad vacacional? Sí, bueno, factores hay muchos, pero yo destacaría fundamentalmente cuatro, ¿vale? Los cuatro principales. Que tenemos que conocer qué tipo de mercado en el cual estamos, si es un mercado estacional, con una temporada baja y una alta claramente diferenciadas, o un mercado más tipo urbano, con una demanda constante durante todo el año y con eventos que puedan incrementar aún más esta demanda en fechas concretas, ¿no? Creo que eso es lo básico. Y luego también qué tipo de turista recibe este mercado, ¿no? Si es un mercado de familiar, de parejas, de jóvenes, de más senior. Todo esto es fundamental para poder dirigirnos al público que queremos posicionar nuestros alojamientos. Este sería el primer factor. El segundo factor viene relacionado, obviamente, el alojamiento. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué comodidades ofrece? Y sobre todo si tiene algo que lo haga único en la zona, ¿vale? Si tenemos un alojamiento, por ejemplo, que tiene piscina, una zona en la cual los alojamientos de alrededor no tienen piscina, pues seguramente influye mucho en la demanda de este alojamiento, ¿vale? El tercer factor sería la competencia. ¿Qué está ofreciendo tu competencia en cuanto a comodidades, políticas de cancelación, como habéis comentado antes, precios y demás? ¿Estos competidores son propietarios individuales o empresas gestoras? Todo esto va a influir mucho en la flexibilidad que puedan tener estos alojamientos. Y nos lleva al último factor, el cuarto, que sería el contrato, ¿vale? Estamos hablando ya de si el alojamiento es propio o de un tercero. ¿Qué tipo de contrato tenemos? ¿Es un contrato a comisión, que es lo más común en el sector, o un precio fijo? Y relacionado con este contrato, ¿se tiene la libertad para modificar los precios? Entonces, esos cuatro factores van a definir enormemente el tipo de pricing que debes hacer para cada alojamiento. Bueno, la verdad es que es más complejo realmente de lo que parece, ¿no, Sí. Marlene? Porque queriendo o no, bueno, hay un montón de pequeñitas cosas, ¿no?, que al final hay que tener en cuenta. Sí. Me ha encantado el detalle que has dicho cuando estamos hablando, ¿no?, de una propiedad propia, ¿no?, valga la redundancia, o de si es administrada por una empresa gestora, porque yo creo que sí que ese es uno de los Muy puntos que diferente. puede marcar también bastante la diferencia. Me cuentan por aquí que Vicente MTZ nos manda saludos desde la ciudad de Oaxaca. Un saludo, Vicente. Bueno, fíjate, Emilio, sabemos que hay algunas empresas, como por ejemplo las aerolíneas, ¿no?, que utilizan diferentes fórmulas, ¿no?, para establecer sus tarifas. Entonces, comúnmente es lo que se conoce como precio dinámico. Y bueno, te quería preguntar, a ti que eres un especialista, ¿en qué consisten los precios dinámicos? ¿Es frecuente que encontremos empresas especializadas en alquiler vacacional que trabajan de esta manera? Sí, a ver, ya es bastante común encontrar empresas que operan con precios dinámicos, que básicamente son precios que fluctúan con la demanda real de cada destino, ¿vale? La industria de la renta vacacional ha avanzado bastante en los últimos años, aunque es cierto que le queda mucho recorrido, especialmente en mercados emergentes y empresas pequeñas y medianas en mercados ya maduros, ¿vale? Por otro lado, las grandes empresas del sector ya no es que sea algo bueno el tener los precios dinámicos, sino que es algo fundamental en su stack de tecnología de renta vacacional. Y no es para menos, porque según datos internos, aquellos clientes que empiezan a usar precios dinámicos ven incrementados sus ingresos un 35% de media, que no es poco. Entonces, es clave para ser competitivo y lograr un aumento de los beneficios.
Realmente pues interesantísimo ver cómo pues se puede jugar también con esa parte de los precios. A mí me pareció bastante interesante las estrategias que nos has traído, ¿no? Aquí, Emilio. Bueno, Emilio, tenemos pues una pregunta también y es si crees que los precios dinámicos son cosas del presente o del futuro y qué podríamos esperar en una nueva tendencia. Bueno, el precio dinámico está más presente que nunca. No es algo que vaya a desaparecer en el futuro, sino que es un elemento fundamental que va a evolucionar en los próximos años. Siempre hay nuevos factores que incorporar y utilizar. Por ejemplo, la nueva vuelta de tuerca que hemos introducido en el sector son los datos de búsqueda en tiempo real. ¿Por qué? Porque antes de la reserva, ¿qué ocurre? La búsqueda, ¿no? Entonces, es una manera de detectar aquellas fechas en las cuales quizás está habiendo una demanda demasiado alta, evitando sacrificar las primeras reservas, o al contrario, para temporadas en las cuales en principio es temporada alta, pero por lo que sea está habiendo una ausencia de búsquedas, nos permite adaptar el precio antes sin tener que esperar a meter un descuento de última hora mucho más agresivo en el futuro, ¿vale? Entonces, este nuevo añadido en el algoritmo, según pruebas internas, nos ha ofrecido un ADR superior que se ha traducido en un incremento del 2,29% adicional en los ingresos. Entonces, es algo muy, muy presente que va a seguir evolucionando con nuevos factores, nuevos datos y sin duda creo que le queda mucho recorrido. Bueno, nos ha pasado mucho con algunos de los clientes, ¿no? Que nos dicen, mira, ya he hecho de todo, bajo los precios varias veces y realmente no consigo tener mis calendarios llenos de reservas. Bajar el precio para obtener más reservas es la única salida. No, desde luego que no. Bajar sin parar el precio no es la solución para todos los desafíos de cada listado. Eh, la mejor estrategia de revenue también requiere que se analicen todos los factores que influyen en el listado, como por ejemplo, tenemos una estancia mínima alineada con el mercado. Si el mercado marca, por ejemplo, 2, 3 noches y tú estás requiriendo 4 noches, estás totalmente fuera del mercado. Estás listando en los canales de distribución correctos. Creo que aquí todos sabemos cuáles son los principales, entonces no habrá ninguna sorpresa aquí. ¿Qué comodidad están ofreciendo los competidores de tu zona? Si tienen algo que tú no estés ofreciendo o que estés pasando por alto. Sin ir más lejos, puede que los competidores de tu zona tengan marcado el filtro de aire acondicionado y tú tengas tu alojamiento con aire acondicionado, pero por no poner el filtro no estés apareciendo en las búsquedas. Es muy importante. Y luego también las fotos, ¿no? Como comentaban antes los compañeros de Booking, si son profesionales. Las fotos profesionales influyen muchísimo en la conversión y sobre todo en la percepción de valor del turista del alojamiento. Y luego también las opiniones de los turistas. Con el brutal aumento de la oferta que ha habido en los últimos 2 años, que en algunos destinos es del 80% incluso, disponer de opiniones positivas es más necesario que nunca, ya que gran parte de estos nuevos actores en el sector entran con nuevos alojamientos y con necesidades de reserva, lo que les lleva a estrechar los márgenes de beneficio para conseguir las primeras reservas y empezar a rodar y a comenzar el negocio, ¿vale? Por tanto, debemos adaptarnos a la realidad del mercado, que hoy en día es una oferta brutalmente más grande de la que había antes. Y también tenemos que entender no solo los precios dinámicos, sino los datos del mercado y del propio listado, cómo están funcionando y combinándolos con el precio y estos factores que hemos comentado para asegurarnos de que todos los factores influyen en la reserva. Claro, y de hecho yo me imagino que con un mercado que cada vez es mayor, ¿no? Sí. Estos pequeños detalles acaban marcando la diferencia, ¿no? Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del aire acondicionado porque puede parecer una tontería, pero al final de cuentas es un plus, ¿no? Que le suma a tu alojamiento y por supuesto también mostrarlo en las fotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mostrar lo mejor que tienes. Te quería preguntar también, Emilio, sobre qué consideras tú a la hora de establecer una política de cancelación flexible en las reservas. No sé si crees que es una buena estrategia, ¿no? para obtener más reservas, si realmente marca la diferencia y bueno, si cuentas con algún dato de apoyo relacionado a ello. Sí, sí, totalmente. Sin duda, las políticas de cancelación flexibles ayudan a obtener más reservas, aunque también, como contrapartida, supone que sean más volátiles, ¿vale? Por tanto, es fundamental encontrar un equilibrio y alinear estas políticas a la competencia de la zona y también a la ventana de reservas de cada mercado, que es fundamental conocerla. De nada sirve tener una política de cancelación estricta en un mercado demasiado flexible, ¿vale? Porque vas a estar fuera de mercado. Nosotros hemos hecho un pequeño análisis y de más de 1 millón de alojamientos en Latinoamérica y Caribe,
el 41% tiene políticas flexibles, el 36% estrictas y el 21% moderadas. Esto incluye muchos mercados que todavía están despegando, por tanto vamos a ir un poquito más en detalle. Por ejemplo, en México estamos hablando de unos porcentajes del 61% flexible, 17% estricta y 15% moderada. Aquí vemos ya mucha flexibilidad en un mercado que está alcanzando ya una madurez considerable, ¿vale? Luego en Colombia vemos algo parecido, un 53% flexible, un 25% estricta y un 18% moderada. Aquí en Colombia todavía vemos un porcentaje alto, 25% de políticas estrictas, que seguramente se irá reduciendo conforme el mercado vaya madurando. Al final, muchos viajeros se han acostumbrado a las políticas más flexibles durante el COVID y es difícil quitar alguna vez que se ha introducido. Entonces, recomendamos a todos los espectadores, clientes, todo tipo de personas del sector que se aseguren de que están alineados con las políticas de cancelación de su mercado y de la zona. Existen muchas herramientas para ello, para consultarlo, así que es algo crítico a tener en cuenta. Muy interesante, ¿no? Y realmente es una cosa que yo creo que tiene influencia tanto a nivel geográfico, a nivel cultural, ¿no? El ejemplo que has puesto del COVID también es maravilloso porque una vez que las personas se acostumbran, ¿no?, a una comodidad, pues es muy difícil quitarla, seamos sinceros. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante, sí. Sí, y bueno, pues aprovecho este momento para informar que tenemos más de 250 personas que nos están viendo. El número sigue subiendo. A mí me encanta cuando eso sucede realmente. Y bueno, pues vamos a aprovechar para comenzar a hacerte preguntas sobre nuestro querido público. El público está comenzando ya a preguntar y bueno, Emilio, vamos a utilizar todo el conocimiento que tienes para preguntar. Bueno, fíjate, nos pregunta por aquí Ibelice Pérez Espinal. Mi pregunta, bueno, la pregunta es saber cómo sé qué precio ponerle a un apartamento de 3 habitaciones, ya que mi competencia cercana son de una única habitación. Es decir, no tiene un parámetro igual con el que compararse, ¿no? Intenta compararse con algo diferente en el mercado. ¿Tú qué le dirías? Claro. A ver, en ese caso, tu apartamento tiene algo único que el resto no tiene. Por tanto, obviamente, el precio debe ser superior. De todas formas, quizás en tu mercado la demanda es para apartamentos de un dormitorio o de 2. Incluso para 3 quizás no hay tanta demanda. Entonces, es muy importante saber bajar al barro de vez en cuando porque quizás el apartamento más demandado es el de un dormitorio o 2 dormitorios. El de 3 dormitorios no está siendo tan demandado. Entonces, si pones un precio que tú consideras justo para un alojamiento de más categoría, porque tiene más habitaciones, estás en todo tu derecho, pero quizás no tenga la rotación de reservas que pueden tener los alojamientos de 1 y 2 dormitorios. Entonces, es muy importante adecuar el precio realmente a la demanda que estás teniendo y quizás jugar con algunos factores como la ocupación diferente del alojamiento. ¿Vale? A lo mejor puedes poner un precio para 2 personas, otro para 4 y otro para 6. Buenísima. Justo. Sí, bastante justo. Bueno, tenemos otra pregunta y es de Edgar Barrios. Él pregunta, cuando se colocan los precios dinámicos, ¿las plataformas interpretan descuentos o es el precio base lo que se ajusta? Nosotros lo que hacemos es enviar directamente el precio tanto al PMS, como puede ser Stage, como posiblemente a la plataforma también. Luego, lo que pase ahí ya no entramos nosotros, porque es posible que en el propio PMS o en el propio portal hayan descuentos exclusivos propios de tanto del PMS como del portal que nosotros no tenemos control, porque directamente enviamos al PMS. Lo que sí que tenemos en cuenta para establecer los precios base es, por ejemplo, si tenéis algún tipo de markup en los portales, si tenéis algún tipo de promoción como Genius en Booking.com, todo este tipo de información lo tenemos en cuenta para gestionar y justificar los precios y establecerlos de forma que no se salgan de mercado. Bueno, la verdad es que tiene sentido, ¿no? Porque al final de cuentas la interpretación, ¿no?, de esos precios pues puede variar incluso de una plataforma a otra, ¿no? O, como muy bien has dicho, también dependiendo del PMS. Nos pregunta por aquí también Claudia Torres, para establecer los precios, ¿nos basamos de los apartamentos, o sea, nos basamos en los apartamentos de alrededor o los apartamentos que tienen los mismos amenities? Los dos, ¿no? Te voy a decir algo que quizás es un poco impopular. Y es que realmente no nos basamos en los precios. ¿Por qué? Porque quizás tu vecino tiene un precio erróneo. Nosotros nos basamos en el único dato que está limpio, que es cómo de demandado es cada destino por cada categoría de alojamiento y cada número de dormitorios.
En base a eso, el algoritmo va a adaptar el precio. Nosotros establecemos un precio base y ese precio base va a marcar la categoría de tu alojamiento. Quizás, como comentaba antes, tienes un alojamiento que para ti es una categoría superior, pero por lo que sea está siendo menos demandado que un alojamiento que para ti es inferior, pero por lo que sea tiene mejores fotos, tiene mejor ubicación o directamente mejor decoración, por así decirlo. Entonces, al final, la categoría de alojamiento va a marcarlo el precio base que podamos establecer y a partir del precio base el algoritmo hará sus cambios directamente. Perfecto. Interesante, ¿no? Buenísimo. Bueno, tenemos otra pregunta de Latitud 11. Un Dice, saludo para ellos, que son clientes. dice, ¿podrías mencionar algunas herramientas para revisar si estamos alineados con las políticas de cancelación con el mercado? Sí, claro, sin problema nos podéis consultar de forma totalmente gratuita, contactando con Billón y podemos daros la información de estas políticas de cancelación, no hay ningún tipo de problema. Bueno, perfecto. Fíjate, es bastante interesante lo que nos has comentado, Emilio, porque, bueno, yo creo que me ha encantado el dato, ¿no?, que has dado en relación a que, bueno, lógicamente no podemos basar los precios en función del precio del vecino porque, Sí. bueno, lo que se suele decir, ¿no?, si mi vecino se tira por un puente, yo no me tengo que tirar, ¿no? Entonces, No, el yo vecino no... puede ser un propietario también y tú eres una empresa profesional, o sea, hay Sí. muchos factores a tener en Claro, cuenta. Puedes ser nuevo en el mercado, puedes estar en un mercado muy saturado. Entonces, es algo a tener en cuenta, pero no lo básico sobre lo que basarte. claro, claro, claro. Y justamente me ha gustado mucho, ¿no?, la forma, ¿no?, que lo has comentado de, digámoslo así, ¿no?, que el único dato que es objetivo al 100% es la cuestión, ¿no?, de entender cuál es la demanda que hay, ¿no?, y en función de eso establecer un precio en función de la disponibilidad y demás. Entonces, antes de despedirnos de ti, me gustaría que nos contases un poquito, que yo creo que se encaja, ¿no?, con esto que hablamos, qué es lo que hace Beyond Pricing. Vale, pues sí, básicamente lo que hacemos es analizar todos los históricos de nuestros clientes. Hemos visto, podemos ver a qué precio han vendido, si han vendido demasiado pronto, demasiado tarde, los máximos, los mínimos, los precios medios. En base a eso hacemos una sugerencia de precio base, que es como el precio medio, para cada alojamiento de tu portfolio. Y con eso salimos al mercado. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos durante el primer mes de colaboración es revisar ese precio base para ajustarlo si fuera necesario, teniendo en cuenta el rendimiento de cada alojamiento con el mercado. Si tenemos un alojamiento que está vendiendo a un ritmo mucho mayor que el mercado, es un claro indicador de que estás vendiendo demasiado barato y se puede incrementar el precio y viceversa. ¿Vale? Entonces, lo que Beyond ofrece básicamente es una herramienta de precios dinámicos con una capa de servicio por encima de Revenue Management que le da ese toque humano que toda herramienta necesita para conseguir maximizar los beneficios. Excelente. Bueno, realmente estamos aprendiendo bastante sobre precios, sobre estrategias y Emilio, pues sin más te agradecemos muchísimo. Gracias por participar de este evento de Stays Up. Siempre, siempre serás bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer, que vaya muy bien. Un saludo. Un Saludo, Emilio, saludo. Nos gracias. vemos. Hasta luego.